Ok. Ya, parece que ya está. ¿Me escuchan? Ya, yo te escucho. ¿Tú me escuchas? Ahora sí, claro, ahora sí. Genial. Ya, hay que ver si la gente escucha bien, si alguno tiene por ahí el Facebook abierto. Han sido involuntarias. Ya, bueno, entonces le damos la bienvenida a toda la comunidad motera del Perú a esta transmisión que estamos haciendo en vivo desde el Facebook de ASMOPE para conversar sobre la licencia. Pedimos disculpas por los detalles técnicos que nos han impedido comenzar a la hora prevista, pero acá estamos. Estamos mi persona, Harold Román, apoyando a la asociación. Se encuentra también David Montes, vicepresidente, y el señor José Rossi, secretario de Actas. Damos nuevamente la bienvenida. Buenas noches, amigos. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias, David. Sí. Bueno, tenemos acá, se están integrando los espectadores. Bueno, queremos conversar sobre la licencia. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta, y que por lo menos a mí me ha causado un poco de alarma, es que estamos recibiendo videos o se recibió un video donde un colega, un hermano motociclista, fue intervenido por policías y lo detuvieron con el argumento de que su licencia era fraudulenta. Ahora bien, tenemos ahora que hay un portal del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, precisamente el Sistema Nacional de Conductores, donde las municipalidades están subiendo las licencias y las están cargando, todas las licencias que estuvieron sacando hasta cierta fecha. Ya vamos a hablar con más detalle. Y lo que nos dice el sistema cuando nuestra licencia aparece es que, bueno, nuestra licencia no tiene ningún problema, pero cuando no, nos dice, y quiero que me permitas un momentito, Ali. David y José, que me permitan, voy a mostrar acá qué es lo que sucede cuando las personas se consultan en el Sistema Nacional de Conductores. ¿Ok? Cuando todo está bien, pues registra tu licencia. Ahí están viendo mi pantalla. Dice sistema, ¿ok? Resultado para el documento. Bueno, ahí coloqué un número cualquiera y un nombre cualquiera. Tu licencia de conducir ha sido registrada satisfactoriamente por la Municipalidad Provincial del Callao. No hay ningún problema. Ahí el que le suceda eso, bueno, tiene que darle gracias a Dios. Pero si por el contrario no aparece un mensaje como este. Y aquí es donde quiero aprovechar. ¿Ok? Amigos espectadores, nos comentan si están pudiendo ver lo que se está proyectando. Tu licencia no se encuentra registrada en el MTC. Si usted posee una licencia de conducir de clase B, debe comunicarse con la Municipalidad Provincial donde se expidió su licencia de conducir. Pero a donde quiero llegar es a este mensaje que está aquí abajo, que dice: recuerda, el plazo máximo para que las municipalidades provinciales a nivel nacional realicen el registro de la licencia de conducir clase B motos en el Sistema Nacional de Conductores es el 1 de julio del 2022. Según lo establecido y me permiten por acá, esto que está aquí, según esta resolución directoral, donde se establece una fecha. ¿Ok? Entonces, como pueden ver acá, el 1 de julio, la actividad número 1 indica que la presentación de las solicitudes de acceso al sistema de registro, ¿ok?, será hasta el 3 de junio. Pero luego dice acá: registro de información histórica
de las licencias de conducir que va a ser las municipalidades, todas las municipalidades hasta el 1 de junio. Pero adicionalmente en el número 2 dice que la puesta en funcionamiento, ¿ok?, del Sistema Nacional de Conductores, es decir, del portal, es el 4 de julio. Entonces, correcto. La pregunta que nos debemos hacer es ¿hasta cuándo tienen las municipalidades chance o oportunidad de cargar la licencia, número 1, y número 2, a partir de qué fecha se nos va a exigir a todos los motociclistas que nuestra licencia aparezca en el registro, en el portal del Sistema Nacional de Conductores del MTC, ¿ok? Y por supuesto, lo que se pregunta todo el mundo, todo motociclista, es ¿qué va a pasar si no aparezco en el portal después de esa fecha? ¿Qué tengo que hacer, no? Creo que de esa manera pudiéramos comenzar un poco dilucidando o conversando qué sabemos, qué sabe ASMOPE, cuál es la información que tenemos, cuál es la información que podemos ofrecer a todo el gremio motociclista para que puedan sentirse o un poco tranquilos o de qué se tienen que preocupar. A ver, ¿quién comienza? ¿David, José? Sí. A ver, Harold, básicamente lo que has consultado está detallado ahí, solo que hay que pasarlo al español, ¿no? Las municipalidades tienen como fecha máxima para subir las licencias al sistema el 1 de julio. O sea, luego del 1 de julio ya no tienen chance de subir nada en teoría. Siempre pueden salir prórrogas y etcétera, ¿no? Y a partir del 4 de julio, como el Sistema Nacional de Conductores ya entra en vigencia, ya nos podrían pedir en la calle que nuestra licencia aparezca en este sistema. O sea, si un policía nos detiene y nos pasa por este sistema, debería aparecer, ¿no? Entonces la fecha hasta el momento no ha cambiado. A partir del 4 de julio ya nos deberían, o sea, ya nos pueden pasar por pantalla, como se dice, y ya van a poder revisar las licencias. La información es básicamente esa. En realidad, hasta ese punto no hay mucho que discutir. Yo sé que la pregunta viene más por el lado, ¿qué hago ahorita y qué voy a poder hacer a partir del 4 de julio, ¿no? Justamente la idea de la transmisión era poder atender, y nace a raíz de esta intervención y varias intervenciones que nos han comentado hasta hoy. He estado atendiendo consultas sobre multas, intervenciones, etcétera, que se están haciendo a día de hoy. Y a día de hoy el Sistema Nacional de Conductores no está vigente, entonces no los pueden multar por no aparecer en el sistema, ¿ok? Ahora, es muy probable que las municipalidades que ya terminaron de hacer el proceso no lo suban, ¿ok? Y ya luego más adelante vamos a ir un poco a ese detalle, pero a día de hoy el policía ni siquiera tendría por qué pasarlos a una revisión por este sistema porque no está vigente. Puede hacerlo, sí, pero no me pueden multar por no aparecer, ¿ok? Entonces, a día de hoy no me pueden multar. Vamos a ir explicando cuáles son los mecanismos, a dónde tengo que recurrir, cuáles son las leyes que me protegen en ese sentido, pero la respuesta ahorita es todavía no entra en vigencia el 4 de julio y hasta el 4 de julio no me pueden multar. Básicamente esa es la respuesta. Ok, entonces quiere decir que ahora, en este momento, si hay un operativo policial y nos detiene y nos consultan nuestra licencia en el Sistema Nacional de Conductores, lo pueden hacer, pero no deberían ir más allá de decir, no, mira, tu licencia no todavía no registra, no aparece, por favor, tienes hasta tal fecha. Es lo que nos debería decir el policía o el funcionario de tránsito: tu licencia todavía no aparece, por favor, está atento, revisa con la municipalidad donde la sacaste, porque a partir de tal fecha ya sí te va a ocurrir una multa, etcétera. Ahora bien, pero sabemos, y tomo como ejemplo lo que sucedió cuando algunas autoridades del Ejecutivo dijeron, mira, no queremos que salgan 2 personas sobre una moto, ¿no? ¿Qué sucedió? Que aparecieron policías
deteniendo a las personas, queriendo ocultarlos, etcétera, ¿no? Entonces es muy probable que antes de la fecha sigan ocurriendo este tipo de eventos, y entonces es importante que el motero sepa cómo tiene que actuar, ¿no? Número uno, lo que yo le diría es, hermano, desde que tú veas que te estás acercando o te hacen señas a un operativo policial, activa tu grabadora. Sí, claro. De la grabadora de tu teléfono, porque tienes que tener un registro de lo que va a suceder. Yo particularmente lo hago. Luego, está atento de que tienes hasta el 3 de julio para que tu licencia aparezca en el Sistema Nacional de Conductores. ¿Es así? Correcto. Ok. Ahora bien, si no aparece después del 4, ahí sí tenemos el dilema. Okay. Porque digamos que yo sé como motociclista que mi licencia es legal, ¿no? Que no hablemos del otro caso de licencia ilegal. Compañeros, si su licencia es ilegal, usted no tiene nada que reclamar. Correcto. No hay caída, no hay nada que reclamar. Estamos hablando de su licencia es legal. ¿Qué ha venido pasando con el hecho de cuando la persona sabe que su licencia es legal? ¿A dónde puede acudir? ¿Qué información se tiene respecto a las municipalidades? ¿Qué respuestas han venido dando con respecto a ello? ¿Qué sabemos? A ver, ¿me escucharon? Sí. Sí, adelante, sí, José. ¿Qué tal, chicos, amigos? Justamente ya hablando, bueno, acabamos de hacer una especie de toma general del asunto, ¿no? De todo lo que está transcurriendo en este momento con el tema de la licencia, pero ya en específico, por ejemplo, el día de hoy nos hemos apersonado a Superpac, ¿no? Ahí quiero agradecer públicamente al licenciado Juan Manuel Santiago, que fue la persona que brindó una entrevista con la cual vamos a compartir probablemente ya mañana, ya con el detalle de lo que nos indicó, pero en resumen, lo que puedo decir de lo que hoy de la información que pude conseguir hoy es lo siguiente. El Callao, la Municipalidad Provincial del Callao, Superpac, ya migró toda la información de la licencia de conducir del Callao. O sea, quien haya sacado su licencia de que del Callao puede entrar a la página de Ministerio de Transportes y verificar que su licencia esté registrada. Si la sacaste antes de febrero del 2020, tu licencia es bastante segura que esté registrada. Si lo hiciste después, si te llevaron la licencia a tu casa, si coordinaste con algún tramitador o alguien que no es una persona, digamos, directa de la municipalidad o Superpac, y has verificado en el sistema y tu licencia no aparece, entonces es un 100% probable de que tu licencia no sea una licencia formal, o mejor es una licencia falsa. Así que lo mejor sería que apenas empiece ya la emisión de licencias nuevas, puedas acercarte en este caso a las entidades que van a empezar a hacer la emisión, sea el caso Touring o sea el caso Superpac, dependiendo si estás en Lima, ¿no? O dependiendo si estás en alguna región, te acerques a las municipalidades provinciales para que te den información de cómo obtener tu licencia de conducir de manera legal. ¿Ya? Eso es un punto. Otro punto, respecto a las licencias que se han obtenido en otras provincias que no son las de tu domicilio, hay que observar algo. Algunas personas por necesidad, lamentablemente sí, pues han tenido que realizar esta gestión, digamos, en un lugar fuera de su jurisdicción, por decirlo así.
si la entidad emisora no te ha observado en ningún aspecto, has presentado tu examen médico, has dado tu examen de manejo, has dado tu examen de reglas, has aprobado los exámenes y te han emitido la licencia, entonces la entidad emisora es la responsable de verificar, o si hubiese habido alguna observación, de haberla hecho antes de entregar la licencia. Si ya se entregó la licencia, esa licencia, por lógica y por ley, debería ser una licencia válida, ¿no? Es más, he visto en algunos casos por ahí que algunas personas indican que su licencia, por ejemplo, la sacaron, no sé, en Cálida, y cuando han verificado figura como que la licencia la presentó la Municipalidad del Callao. No hay problema porque al final todos sabemos que las licencias son válidas a nivel nacional. El detalle es que figure como una licencia válida. No importa si la información de repente no es la exacta o la correcta en el momento que ha verificado, pero si figura, entonces quédate tranquilo porque tu licencia es válida, no vas a tener ningún problema y vas a poder conducir con tranquilidad. Y si te solicita un policía de tránsito tu licencia, se la vas a poder presentar sin ningún inconveniente, ¿no? El problema va a ser nada más en los casos que ya se mencionaron cuando no aparezca la licencia. Ahora, si tu licencia no apareciera y tú sabes de que tu licencia la has sacado de manera legal, hiciste tu examen, te sacaste a la misma municipalidad, fuiste a la ventanilla, pagaste, recogiste, ¿no? Te llamaron y recogiste tu licencia en la ventanilla de la municipalidad. Entonces, si ahí, en ese caso, por ejemplo, tú entraste a verificar y no apareciera tu licencia, ahí acércate a la municipalidad provincial y consulta, señores, tengo ese problema, estoy verificando, no aparece mi licencia, estoy hablando de otras municipalidades, porque el Callao, como repito, ya migró. Podría darse con Lima, quizás, con el Turing, porque el Turing también ha estado emitiendo licencias, me parece hasta no hace mucho, lo ha suspendido temporalmente. Hay otras provincias que han estado emitiendo como Canta, Barranca, me parece que Chucampa y no sé, otras provincias más. Bueno, en ese caso, comuníquense, me imagino hay teléfonos que ustedes pueden buscar fácilmente en la página la página web de cada municipalidad, comunicarse ahí y ellos les podrán brindar la información, ¿no? O si están cerca del lugar, acercarse, ¿no? Acercarse y verificar, señores, estoy verificando mi licencia, no aparece, yo he dado mi examen acá, ¿cuándo van a terminar de migrar la información, ¿no? Pero en teoría ya prácticamente todas las municipalidades ya deberían haber migrado esta información, porque a estas alturas ya no falta nada para que termine el mes, y a partir del 4 de julio, como se acaba de mencionar, como ha dicho David, ya prácticamente estén todas las licencias ya migradas al Sistema Nacional de Conductores. Ok. Eso es lo que tiene que tomar en cuenta. Ya. Un momento, familia motera. Cada video del Señor de la Moto supone muchas horas de esfuerzo y de trabajo para darte el mejor contenido. Si crees que merezco tu apoyo y te está gustando el video, suscríbete al canal, haz un comentario y compártelo. De esta forma me ayudarás enormemente. Quiero, justo están llegando bastantes comentarios y quería contestar algunos para poder ir avanzando, porque si no se nos vamos a llenar de comentarios. Por ejemplo, aquí JC Giancarlos pone: ¿por qué no son claros? El Super PAC no tiene Turing. A ver, Giancarlos, las entidades que están autorizadas para otorgar las licencias clase B son solamente los municipios provinciales, ¿ok? Municipalidad de Lima, Municipalidad del Callao, Canta, Barranca, etc. Ahora, las municipalidades provinciales tienen la potestad de contratar a una empresa privada para que emita la licencia en su representación. En este caso, el Turing es una empresa contratada por la Municipalidad de Lima y el Super PAC es una empresa contratada
por la Municipalidad del Callao. O sea, el Superpac no puede tener Touring, ni el Touring puede tener Superpac, porque son dos empresas privadas distintas. Por aquí también no ponen si las licencias son bambas, pusieron algo así, ¿no? A ver, hay que entender que hay una diferencia entre algo que sea falso, algo que sea ilegal, ¿ok? Y algo que pueda incurrir en delito. El proceso correcto para sacar una licencia de conducir es ir a la municipalidad provincial de mi zona de residencia. Si yo vivo en Canta, tengo que ir a Canta. Si yo vivo en Lima, bueno, Lima tiene la excepción de que puedes ir a Lima y Callao igual puedo ir a Lima y Callao. Si vivo en Barranca, tengo que ir a Barranca. Hacer un documento, y eso sí, lamentablemente lo tengo que dejar en claro, y nosotros entendemos que mucha gente lo hace por necesidad. Hay gente que trabaja con la moto y no puede dejar un día de estar sin moto. Hacer una declaración jurada dando una información falsa es un delito, ¿ok? Incurren en el delito de falsedad ideológica. Y nosotros no podemos recomendarles que vayan a una municipalidad distinta a la de su residencia, que falseen un documento, porque eso es falsear un documento. Nuevamente están incurriendo en un delito, y lo hagan. Yo sé que hay mucha gente que lo ha hecho por necesidad y porque no hay de otra, o sea, yo lo entiendo, ¿no? Pero sí lo queremos dejar en claro, porque no quiero que piensen, no, es que Asmope me recomienda ir a Canta porque allá sí la puedo tramitar. No les podemos recomendar eso, pero si no tienen otra alternativa y ya lo hicieron, bueno, ahora, esa licencia no es falsa, ¿ok? La licencia, si ustedes tramitaron una licencia en una municipalidad donde no les corresponde y la municipalidad les ha emitido la licencia es correcta, ¿ok? La licencia es legal. Lo que no ha habido es el proceso administrativo correcto, ¿ok? Y ahí quien tendría que responder por esa falta del proceso administrativo es la municipalidad, porque ustedes les han entregado una licencia que es verdadera. Claro, que no han pasado... Estamos hablando que la municipalidad debió verificar la dirección de la persona. Debió verificar la dirección, tomarle el examen de reglas, el examen de manejo, recabar el examen médico, todo, porque sabemos que hay municipalidades que no lo hacen. Pero el deber ser, el proceso correcto es ir a la municipalidad de la zona de residencia en la que yo vivo, en la que figura en mi DNI, salvo algunas excepciones, como justamente han comentado en el chat. Si yo vivo hace más de un año y por ahí no actualicé mi DNI o trabajo permanentemente en esa provincia, yo pudiera presentar una declaración jurada. Pero si esa declaración jurada dice algo que no se condice con la realidad, obviamente eso es un delito. Se los adelanto porque pudiera pasar que alguna municipalidad tenga 100 licencias de gente que su DNI dice Lima y en su declaración jurada dicen vivir en Barranca. Entonces, a alguna autoridad le puede generar sospecha que hayan 100, 150 licencias de gente cuyo DNI dice Lima, pero ellos dicen vivir en Barranca. Entonces, por eso es que no lo recomendamos, porque pudiera haber este problema, ¿no? Claro. Mira, David. Por allí he visto o ha llegado la información de ciertas publicaciones por Facebook donde hay personas que están ofreciendo agilizar lo que es que una municipalidad le agilicen que su licencia, si no aparece, puede aparecer, ¿no? Y también sé de casos donde compañeros han ido específicamente a la Municipalidad del Callao y han pagado, son 40 soles, y al parecer como para que haya, según lo que le indican, le agilicen, ¿no?, lo que es la carga de su licencia en el Sistema Nacional de Conductores. Ahora bien, como bien lo ha dicho el señor José, la Municipalidad del Callao ha cargado todas sus licencias. Eso es lo que dice. O sea, señores, no caigan en estafa, no caigan en engaños. Si su licencia usted la sacó de la Municipalidad del Callao, la sacó en Superpac y no aparece, definitivamente, según información que nos han brindado, que le han brindado a José directamente del Callao, es que su licencia, si no aparece, definitivamente ya no va a aparecer. Las personas que saben que su licencia es legal
para decirlo en blanco y negro. La persona que sabe que su licencia es legal pero no aparece, ok, tienes que ir, es lo que indica el mismo portal del Sistema Nacional de Conductores, tienes que ir y consultar en la municipalidad, pero la pregunta es, llega el 4 de julio, mi licencia no aparece, para decirlo en blanco y negro, ¿puedo salir a la calle con mi moto o no puedo salir? No deberías, no deberías salir hasta, a ver, si mañana fuera 4 de julio, no podría salir, ¿ok? Lo que nosotros, que ya lo hemos pedido, le hemos escrito un par de oficios al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, es que amplíe, primero, que amplíe la vigencia de las licencias vencidas, ¿ok? Porque justo ahí veo también las consultas sobre quiero revalidar, cómo hago para revalidar, la revalidación, etcétera. Ahorita en Lima y Callao no hay revalidación. Ya hemos llamado a la Municipalidad de Lima, al Turing, al Superpac y a la Municipalidad Provincial del Callao. Perdón. Y no hay revalidación. Les estamos pidiendo que nos den respuesta con respecto a la revalidación, pero no la hay. No hay revalidación, lamentablemente, todavía. Entonces, si mañana fuera 4 de julio, te expones a que el policía te detenga y te multe. La realidad a día de hoy es esa. Lo que estamos buscando es conseguir los medios para reunirnos con las autoridades competentes y que den una alternativa, porque como te repito, si mañana fuera 4 de julio estamos todos fregados, porque no hay manera ni de revalidar. Si, por ejemplo, yo les hablo por mi caso, mi licencia está vencida, no puedo revalidar y no hay proceso de revalidación en Lima, yo vivo en Lima y no hay proceso de revalidación, entonces no voy a poder revalidar mi licencia. Y a partir del 31 de julio, porque si bien el 4 de julio entra en vigencia el Sistema Nacional de Conductores, las licencias tienen prórroga hasta el 31 de julio. Entonces, si tu licencia figura, pero como vencida, puedes seguir conduciendo hasta el 31 de julio, si no has podido revalidar. Si tu licencia no figura en el sistema, a día de hoy todavía no se ha habilitado ningún proceso por el cual yo pueda ir a reclamar a la municipalidad o al MTC para que revisen mi caso, ¿no? Ok, David, disculpa, pero creo que se aperturan, en el caso de la licencia vencida y con la prórroga que hay hasta el 31 de julio, se aperturan dos casos. Uno, que mi licencia, que creo que en tu caso, tu licencia, aunque está vencida, aparece en el portal, del Sistema Nacional de Conductores, ¿correcto? Correcto, sí, la mía aparece. La mía aparece. Puede ser que mi licencia esté vencida también y no aparezca. Correcto, sí, puede ser. Y si no aparece, es el mismo caso, o sea, no aparece, me van a detener. Claro, pero me escuchas, ¿no? Ahí, como dije hace un momento, o sea, si tú sabes que tu licencia es formal, es legal, sacaste en su debido momento. Por ahí, por ejemplo, vi a alguien que comentaba que su licencia la sacó hace 5 años y no figura. Correcto. Si es así, entonces puede que haya algún inconveniente con el sistema que maneja el Superpac. Entonces, acércate y presenta tu licencia. Mira, yo saqué esta licencia de tal fecha, acá está tal día, y me están en tal fecha, no lo sé. Pero no aparece en el sistema, por favor, tienen que suspenderlo, ¿no? Imagino que ellos tendrán un formato o algo que puedan presentar para que, ¿no?, de manera formal ingrese tu solicitud, la atiendan y te saneen esa, digamos, o ese error, o decirlo así, ¿no? Pero por lo demás, como ya dijimos, ¿no?, si la licencia que tú tienes no figura en el sistema y la sacaste después de febrero del 2020, por lo menos en el Callao, quiere decir que es falso. Así ya más claro no lo podemos decir. En otras municipalidades provinciales, si aún no figura, en teoría todavía tendría posibilidad de que miren la información hasta el 1 de julio, pero habría que ver, obviamente, si es una licencia que se sacó de manera formal o no. Ya cada uno sabe cómo ha sacado su licencia, en este caso tiene que verificar, confirmar. Si saben que lo hicieron de manera correcta en la municipalidad, llamen, acérquense a esa municipalidad y consulten, ¿no?, qué ha pasado, cuándo van a terminar de migrar las licencias,
toda esta información ellos la tienen que brindar. Okay. Ahora bien, también se me acercan compañeros moteros y me dicen, bueno, pero yo para resolver ese problema de que no aparezco en el portal, entonces yo quiero sacar mi licencia. Y están ansiosos por resolverlo de esa manera, o sea, saco mi licencia. Pero ahora, al menos en el Turing, han suspendido la tramitación de nuevas licencias. ¿Ok? En el caso de David, va a llegar el último de julio y primero que no hay revalidar, no se puede renovar, no se puede revalidar, ¿no? En el caso, los que tienen, los que están pasando por el mismo caso de David, entonces también, a pesar de que ya tienen licencia, de que su licencia aún vencida aparece en el portal, pues no pueden hacer una revalidación. Entonces, ¿qué te tocaría hacer, David? Sacar la licencia nueva cuando te lo permitan. Y si llega la fecha, y dime si me equivoco, llega la fecha, termina julio, y todavía no puedes ni sacar la nueva, ni revalidar, porque no han aperturado esa oportunidad, no vas a poder salir, David. ¿Es correcto? Sí, mira, mi recomendación es... para aquellos que, o sea, tanto para los que ya se les venció la licencia, a los que se les ha perdido, es que en cuanto el Turing aperture nuevamente la municipalidad en realidad, porque la municipalidad es quien ha hecho una pausa al proceso de evaluación, en cuanto la municipalidad de Lima aperture nuevamente el proceso de evaluación, tramiten su licencia como nuevos, ¿okay? Es mi recomendación. Entendería que dado que el proceso por el que está pasando la Municipalidad Metropolitana de Lima tarda unos días, o sea, debe tardar entre 1 o 2 semanas, cuando mucho, en 1 o 2 semanas deberían reanudar el trámite. Obviamente no vas a obtener la licencia al día siguiente, pero la mejor recomendación es que en cuanto el Turing dé el go para volver a sacar licencias, tramiten la licencia como nuevos, ¿ok? Lamentablemente van a tener que pasar todo el proceso y en realidad, justo como comentan ahí, va a ser lo mejor porque nos va a ayudar a filtrar a aquellos conductores que son muy malos, que como comentan por ahí sacaron su licencia sin dar ningún examen y que a día de hoy son un peligro en la calle, ¿ok? Sé que para la gente que sí dio su examen, que sí maneja correctamente, es engorroso y es molesto tener que pasar todo el proceso de nuevo, pero a día de hoy no hay otra forma de obtener licencia. Entonces, nuevamente, mi recomendación es, en cuanto el Turing aperture su proceso de evaluación nuevamente, que debería tardar máximo 1 semana, espero, agenden su cita, ¿okay? Lo que tarde en dársela, agenden su cita y saquen nuevamente su licencia en Lima. Nos preguntan mucho eso, David, disculpa, si sabemos cuándo el Turing va a aperturar nuevamente o Superpack. ¿Hay fecha o no hay fecha? Fecha exacta no hay, me dijeron de 1 a 2 semanas, no hay fecha exacta, ¿ok? Y bueno, sí, y por la pregunta del Callao, en el Callao no hay nada ahorita, o sea, todo aquel que quiera hacer un trámite en el Callao a día de hoy no hay nada. Ya hemos ido a Superpack, hemos ido a la Municipalidad del Callao y no tienen fecha de absolutamente nada, ni revalidación, ni emisión de duplicados, ni evaluación de conductores nuevos. No hay nada, así que olvídense del Callao por el momento. Todo con el Turing. Sí puedo adelantar, perdón, un ratito, disculpen. Lo que sí puedo adelantar en el caso del Callao es que justo una de las consultas fue eso, ¿no? Respecto a cuándo empezarían nuevamente las revalidaciones y las emisiones de licencias nuevas. En efecto, no hay una fecha todavía, la va a haber, todavía no, pero sí la va a haber. Ya en su momento se indicará, ¿no?, cuál será esa fecha. Mientras tanto, tenemos que tener paciencia. Los que tienen su licencia vencida todavía hasta el 31 de julio tienen plazo para, en teoría, ¿no?, mantener esa licencia aún vigente. El Ministerio de Transporte debería, si es que aún no empieza la emisión, ¿no?, del trabajo de Superpack o el Turing, debería nuevamente dar una ampliación. Lamentablemente hemos venido de ampliación en ampliación desde el 2020, entonces
va a tener que hacerse lo mismo seguramente, y en algún momento cuando el Ministerio de Transporte les dé ya el visto bueno, por lo menos a Superpar, es el Ministerio de Transporte el que le va a decir ya, desde esta fecha vas a empezar. El Touring, o sea, el Callao es muy diferente al caso del Touring. Touring ha estado emitiendo licencias. Temporalmente la ha suspendido justamente por el tema de migración, de toda su información al MTC, ¿no? Asumo de que una vez que haya terminado de realizar esta migración, nuevamente empezará a programar fechas para las licencias, ¿no? En el Callao va a hacerse más o menos algo así. Una vez que se dé inicio para las renovaciones, las emisiones de licencias nuevas, se va a dar atención más o menos mediante una programación de fechas y horarios para que más o menos 300 personas por día puedan ser atendidas. Es lo que me informaron el día de hoy. Así que solo queda esperar un poco de paciencia, y una vez que ya se regularice el trámite para que podamos hacer esa gestión, lo hagamos con tranquilidad y de manera ordenada, ¿no? Y estar atentos, eso sí, una vez que se empiecen a dar esos trámites. Gracias. Ya, bueno. ¿Has visto alguna otra consulta por ahí, David? Bueno, sí, mira, bueno, hay mucha gente que comenta para hacer algún tipo de marcha o documento. Sí lo estamos evaluando, ya documentos hemos enviado al MTC. Vamos a insistir con ello, vamos a ver si por ahí programamos alguna marcha, no lo hemos discutido todavía. Pudiera servir de algo, pudiera servir. Pero sí, la otra alternativa es que el MTC dé una extensión, una prórroga, no para las municipalidades, sino para los usuarios, ¿okay? Para los usuarios que no han podido resolver su problema, tengan una prórroga para poder resolverlo y tengan un mecanismo para poder resolverlo. Eso ya lo hemos solicitado y vamos a insistir con eso, con el MTC, porque es el MTC quien tiene que dar esa alternativa, ¿no? Vamos a tener que insistir con ello. Por aquí no sé quién indicaba que nosotros estamos promoviendo que vayan al Callao. Al contrario, en el Callao no hay trámites. O sea, no estamos promoviendo que vayan al Callao porque... Sí, no hay nada en el Callao. Lo que... Al amigo Giancarlo, me parece que le gusta llamar la atención. Bien, Giancarlo, está bien, gracias por para aclararle un punto. No estamos recomendando que vaya la gente a comprar su licencia, ojo, ya, porque eso es lo que está diciendo. Nosotros en ningún momento no hemos dicho a nadie que vaya y compre su licencia o pague para que le den una licencia, ¿no? Bamba, así ya, más claro, ¿no? Porque, los que van a ir al Callao, si corresponde, van a tener que ir, acercarse, solicitar que les brinden una fecha para el examen médico, no, perdón, para el examen de manejo, para el examen de reglas, y haber ido obviamente con su examen médico ya a la mano, examen vigente, ¿no? Así que eso va a empezar a hacer de esa manera, ¿no? El Callao obviamente justamente hacía mención de que ha sido un caso especial porque se emitían lamentablemente hace algunos años licencias de manera poco formal, por decirlo así, ¿no? Que son licencias válidas, ¿no? Lamentablemente son licencias que mucha gente en el momento, es más, las escuelas de manejo se prestaban para eso. Entonces es un poco también responsabilidad de la autoridad también no haber verificado cómo se estaban emitiendo las licencias de parte de la entidad que estaba trabajando en ese momento esos documentos, pero ahora ya no va a ser así, no debería ser así, ¿no? Y aquel que vea que esto está pasando debe denunciarlo, ¿no? Señor, está la escuela ABC está dando licencias gratuitamente, regalándolas. Solamente pagas y te dan la licencia, vas, pones tu denuncia, ¿no? Nos llamas a la página, nos escribes, si no quieres, de repente, para que no salga tu nombre, no lo sé, puedes escribirnos y nosotros nos encargamos de investigar o presentar la denuncia también al ministerio o a la misma municipalidad. Se ve, todo eso se puede manejar, pero no afirmemos cosas que no son. Manejémonos con cordura en estos casos. Sabemos que mucha gente sigue con dudas, pero para eso justamente es esa transmisión, para cerrar las dudas
y que todos ya tengamos una sola línea, ¿no? Ya sabemos cuáles son las fechas de plazo que tenemos para que nuestras licencias sigan, podamos mantenerlas, aunque estén vencidas, podamos seguir conduciendo, que es el 31 de julio, ¿no? Las municipalidades tienen un plazo hasta el 1 de julio para migrar toda la información, etcétera, ¿no? Todo eso ya creo que está quedando claro y esperamos que bueno, todo eso ya se cierra de una vez, ¿no? Ahora, lo que sí me gustaría, porque yo, o sea, veo muchos comentarios y yo entiendo las posturas de todos, no tiene por qué creernos solamente a nosotros o cualquier otra agrupación. Ustedes investiguen, yo les voy a publicar, terminando esta transmisión, los decretos supremos o resoluciones directorales a las que ustedes mismos tienen que acudir para conocer, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes quieren saber cuál es la resolución por la cual mi licencia está extendida hasta el 31 de julio, si se ha vencido, por ejemplo, es la resolución directoral 40-2021-MTC, artículo 2. Terminando esta transmisión la voy a publicar en el en vivo, ¿no? Si quieren saber cuál es la resolución que indica que el Sistema Nacional de Conductores entra en vigencia el 4 de julio, la puso Harold al principio de la transmisión, igual la voy a colgar. Entonces, es importante que se tomen siempre un tiempito para buscar o para leer al menos cuáles son las resoluciones. Recuerden que nosotros como ciudadanos no solamente tenemos derechos, tenemos también obligaciones. Es nuestra obligación informarnos, ver qué ley me permite hacer qué cosa, qué ley me impide hacer qué cosa, y así poder, cuando me intervengan, por ejemplo, como les comenté al principio de la transmisión, hemos tenido un montón de mensajes de gente a la que las interviene la policía, los intentan multar y hasta los han multado por licencias vencidas, por no aparecer en el Sistema Nacional de Conductores, y es porque no se toman el tiempo de investigar. Tómense el tiempo de investigar. Nosotros tratamos de facilitarles la información publicándola siempre en la página de SMOPE, y lo vamos a hacer siempre con mucha dedicación y con mucho cariño hacia todo el colectivo de motociclistas del Perú. Pero por favor, tómense ese tiempito, así como están ahorita. Hay gente que tiene pues casi una hora conectada con nosotros. Tómense ese tiempito también de leer estas publicaciones que hacemos, que a veces son un poco densas. Son resoluciones directorales que a veces tienen 3, 4, 10 páginas. Pero es como leerme un periódico, y con eso, la próxima vez que me intervenga un policía, yo por ejemplo, yo ando en mi celular con todas esas resoluciones. El día que un policía me quiera multar por licencia vencida, cholito, aquí está mi resolución directoral 40-2021-MTC, y dice que no me quieres multar. Y si los intentan multar a pesar de todo, llamen al 1818, que es la inspectoría. Nuevamente, llamen al 1818, atienden 24 horas, llamen al 1818, que es la inspectoría, y díganle, tengo aquí al oficial tal, y me está intentando multar por mi licencia vencida, y tengo aquí esta resolución directoral emitida por el MTC que me faculta yo transitar con mi licencia vencida hasta el 31 de julio, ¿ok? Pero es importante que tomen nota de esto, apunten, grábense el 1818 para que ustedes llamen. Y adicional, un consejo que nunca está de más: el policía es otro ser humano, trátenlo con respeto, por más que a veces nos encontremos con gente malcriada, porque si el policía es malcriado y yo soy malcriado, eso no va a llevar a nada bien, a nada bueno. Entonces, tomen las cosas siempre con calma, pero lo más importante es que se informen y guarden esta documentación, la lleven siempre con ustedes. Si quieren llevarla impresa por ahí en el canguro, en la mochila, y la puedan sacar, ténganla. Como les repito, la hemos publicado ya varias veces, pero la vamos a volver a publicar terminando este en vivo para que ustedes la puedan descargar y la tengan con ustedes. Bien, mira, por supuesto que de ocurrir esto, las veces que ha ocurrido, que han intervenido algún motociclista o pueda suceder antes de la fecha, antes del 4 de julio, por supuesto que va a ser injusto. Tomen el consejo de David, llamen al 1818, mantengan en sus celulares estos decretos, ¿ok? Digamos que este conversatorio que estamos teniendo es un poco para que tengamos la información al día, sepamos cómo actuar y podamos, como dice David, recabar más información por nuestra parte, ¿no? Cada uno de nosotros. Por supuesto que sería injusto. Es injusto por todos lados. Nos escriben que sí, ¿por qué no hacemos una marcha? Porque sí, ¿por qué no vamos a Indecopi o a la Defensoría del Pueblo? Como dice David,
se están evaluando muchas cosas, pero lo que queremos es que tengan la información fidedigna que les podemos dar como asociación y puedan saber cómo actuar, ¿no? A la fecha, entonces esta sería la información, resumo, tenemos hasta el 3 de julio para circular con nuestras motos, a pesar de no aparecer en el portal del Sistema Nacional de Conductores. Posterior a esa fecha, si no aparece, aunque esté vencida, no aparece. Entonces, lo más recomendable que te podemos decir es, mira, ¿puedes salir? Sí, pero no debería, no te recomendamos salir, y estar atento a la información que brinda el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, principalmente en cuanto a dónde y cuándo se va a aperturar lo que Dios mediante sería la revalidación y el trámite de nuevas licencias. Básicamente esa sería la información. ¿Estamos de acuerdo? Correcto, correcto. Claro, claro. Acá, por ejemplo, veo que alguien comenta, Freddy, dice, muchos están centralizando al Lunin y al Callao, ¿no? Quieren que nos manifestemos sobre los eventos de Morochirí y Barranca. Sobre las otras municipalidades provinciales, no tendríamos que prestarnos mucho porque ellas, en su mayoría, no han dejado de trabajar la emisión de licencias. En su mayoría han seguido metiendo, en otras provincias no ha habido ese problema. Este problema se ha generado más que nada en el Callao y en el Turi, ¿no? En Lima, más que nada ha sido el problema, ¿no? Por los temas que ya sabemos. Bueno, en Turi solo ha suspendido esto momentáneamente, fue el Callao el que, digamos, ha tenido el problema más grave, y eso es lo que hemos estado consultando ahora, ¿no? Ahora, como repito, en otras provincias prácticamente todo se llevó con normalidad. La suspensión obviamente ha sido en la temporada pues, de pandemia, ¿no? Durante el momento en que nadie podía salir, etcétera, ¿no? Pero luego ya nuevamente han reiniciado sus actividades sobre emisión y no ha habido mayor problema. Entonces, por eso es que incluso mucha gente de Lima ha ido a esas provincias a sacar su licencia allá, ¿no? Entendemos que si lo han hecho de manera válida, legal, vuelvo a repetir, entonces sus licencias van a figurar en el sistema. Si figuran, no tienen nada más que hacer, se acabó. Ya cuando tengan que renovar, van a renovar en Lima o donde sea, porque las licencias son válidas a nivel nacional, ¿no? Y ahora en el sistema nacional van a ser válidas tan igual como es una licencia de auto, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo hoy día saco mi licencia o tengo mi licencia del Callao y de acá el otro mes me voy a vivir a Piura, entonces si estoy viviendo allá no voy a tener que regresar al Callao a volver a renovar, ¿no? Voy a poder hacer mi gestión en Piura, renovar allá y mi licencia va a ser la misma, va a seguir siendo válida a nivel nacional, ¿no? Esa es la idea de toda esta migración de las licencias al Sistema Nacional de Conductores. Eso es lo que tiene que quedar claro. Ya, así que por ahí estamos todos de acuerdo. Okay. Como último, quisiera mencionar a la gente que siempre nos escribe interesada por apoyar la causa. Escríbanos por inbox si tienen interés, disposición, voluntad de querer participar. La realidad es que la búsqueda de documentos, la búsqueda de información, llamar a autoridades, visitar municipalidades, es un trabajo arduo que todos los que estamos aquí lo hacemos ad honorem, con mucho cariño, porque todos somos moteros aquí de corazón. Pero a veces hay gente que nos escribe y siempre las recibimos, hay gente que nos escribe sin saber si pueden o no, y siempre hay trabajo por hacer. Y yo creo que, como lo dije hace un rato, así como uno tiene derechos, tiene obligaciones, y uno puede participar activamente en lograr mejorías para todos, ¿no? Porque a veces, que la realidad sí, pues uno se queja de muchas cosas porque sabemos que hay muchas cosas que funcionan mal, pero si ponemos un granito de arena en insistir con las autoridades, en estarles tocando la puerta, mandarles correos aquí a cada rato, hacer marchas o lo que sea, se logra más, ¿no? Entonces, si tienen por ahí ese interés de participar, escríbanos al inbox y nosotros les vamos a contestar para recibir su apoyo. No sé si por ahí queda alguna pregunta más.
motociclistas, ASMOPE, y tener información? Bueno, principalmente en Facebook, como Asociación de Motociclistas del Perú, el Facebook en el que están ahorita transmitiendo. Estamos recientemente en Instagram como @asmopioficial, ¿ok? Y tenemos algunos grupos de WhatsApp que están medio llenos y vamos a tener que abrir otros grupos más para poder integrar más gente, aunque la realidad es que se maneja más la información por Facebook, porque ahí la puedes buscar, ¿no? En WhatsApp a veces los mensajes se llenan mucho y complica la búsqueda, pero por Facebook y por Instagram subimos casi lo mismo, y ahí van a encontrar la documentación que necesiten cuando tengan algún problema, ¿no? Y si no, igual escríbanos por inbox. A veces, bueno, yo soy el que contesta junto con José Antonio, a veces nos demoramos un poquito porque también tenemos trabajos, pero siempre les tratamos de contestar sus consultas al inbox, ¿no? Ya, excelente. Bueno, amigos, amigas, José, ¿todo bien? ¿Algo más? Sí, justo quería también hacer mención y recordarles de que aún tenemos nuestro querido Congreso de la República, los proyectos de ya le contestamos, en este momento están en comisiones. Así que, por favor, ya nosotros hemos compartido en la página más de una publicación indicando cuáles son nuestros proyectos, los números de cada proyecto, el enlace de cada proyecto, para que puedan dejar su opinión. Obviamente la opinión de nosotros, los motociclistas, está en contra, ¿no? O una opinión alternativa, pueden dejarla también. Pero es importante que lo hagan, porque además opiniones, se supone que nuestros queridos congresistas tendrán que tomar en cuenta que esas propuestas, de esas normas que quieren aprobar respecto a si vas con un pasajero en moto, si vas a tener que usar un chaleco con el número de la placa, si vas a tener que usar un casco abierto para que se te vea el rostro, o cosas por el estilo, cosas absurdas, jaladas de los pelos. Eso, si estás en contra, entonces, de nada sirve dejarlo en los comentarios de Facebook, porque nadie los va a ver. Nosotros lo veremos, pero no lo va a ver el congresista que va a aprobar la norma. Para que lo vea el congresista que va a aprobar la norma, entran los enlaces. Vamos a tratar de también compartir acá una transmisión, comentarios, nuevamente la publicación que hicimos ya hace 9 meses, para que puedan entrar ahí y dejar sus comentarios respecto a estos proyectos de ley, que es importante. Así que, por favor, si quieren apoyarnos, apóyennos con eso. Nosotros también queremos que esas normas no se aprueben igual que ustedes. Así que tomen eso en cuenta. Gracias. Sí. Gracias, gracias, Luis. Bueno, entonces creo que de esta manera ya nos podemos despedir. Ya hemos hecho un resumen. Hemos hablado entonces de cuáles son nuestras redes sociales. Gracias, David. Gracias, José. Por mi parte, Harold Román, también me pueden seguir a través de las redes sociales como el señor de la moto. Me disculpan la publicidad. Y bueno, hasta una próxima transmisión. Esperamos que le hayamos servido de mucha ayuda. Estén prevenidos en cuanto a este tema, estén preparados. Y bueno, familia motera, nos une la pasión por las motos y sigamos adelante en la lucha juntos. Gracias Mope y gracias a todos nuestros espectadores. Un abrazo. Gracias a ti, Harold. Hasta luego. Gracias. Gracias por ver nuestro video. Para ayudar a nuestro canal, también puedes considerar realizar una donación a través de nuestro Patreon, porque para volar solo se necesitan 2 ruedas. Ojalá pudieras vernos, parecemos aventureros. Inspiramos admiración e envidia por todas partes.